Con 34 años de historia, la Universidad Católica Silva Enríquez ha abierto un camino al mañana de miles de jóvenes. Con el desafío de formar con valores, educar con calidad y atender a las urgencias del país. Con ese compromiso, la Universidad Católica Silva Enríquez ahora forma parte del Sistema Único de Admisión de las Universidades Tradicionales. Universidad Católica Silva Enríquez. Valores, calidad y vocación pública. Ya, tíos, comenzamos la clase del día de hoy. Espero que estén todos ustedes súper bien. Estamos en la clase de Lenguaje y Comunicación de Puntaje NEM, acá con los chicos de Puntaje Nacional y los amigos de la Universidad Católica Silva Enríquez. Espero que estén todos sumamente bien. Comenzamos ya la clase del día de hoy. Estoy viendo que están apareciendo ya las primeras personas en el chat. Me parece que hay varias personas, pero no se han pronunciado. Así que vamos a iniciar la clase ahora. Ya, ¿son las 7:02? Sí, comenzamos. Entonces, la clase anterior hemos estado viendo lo que es, todo lo que es referido, ¿cierto?, a este nuevo siglo, a toda la época contemporánea, a todo lo que comenzó, ¿cierto?, a gestarse a partir de los años aproximadamente 1900 en adelante. Generalmente consideramos la literatura contemporánea entre los años 1900 a 1999, lo hemos dicho durante varias clases, pero nosotros ya sabemos, ¿cierto?, que esto ha ido avanzando con el tiempo. Todavía podríamos decir que estamos en la época contemporánea. Entonces, también hemos dicho, ¿cierto?, que en esta literatura contemporánea ocurrieron un montón de innovaciones, un montón de cosas muy nuevas, donde se empezó a desechar lo antiguo para comenzar a ver ya todo lo que era esta innovación vital, toda la carga vital que traían los jóvenes consigo mismo. Había una figura que estaba un poquitito olvidada, ¿cierto?, con anterioridad. Había aparecido levemente durante la época que se llama el romanticismo, pero estaba ahí un poquito velada todavía. Sin embargo, con la aparición de este nuevo siglo, ¿cierto?, con este siglo maravilloso que fue el siglo XX, comenzaron a aparecer con toda su fuerza, con todos sus ánimos, con toda su juventud, la adolescencia y lo que ya vendrían siendo los años 20 más o menos de las personas. Entonces, durante la clase anterior estuvimos viendo precisamente todos estos movimientos que originaron esta juventud deseosa de hacer cosas nuevas, de presionar, ¿cierto?, y de mostrarse rebeldes frente al mundo. Entonces, decíamos que toda esta actitud media anquilosada que tenían con anterioridad, ¿cierto?, la sociedad burguesa de esa época y el arte también, que estaba muy ceñido a todo lo que era la academia, los cánones y la formación tradicional, los jóvenes dijeron basta con eso, nosotros somos jóvenes, tenemos toda nuestra actitud juvenil y rebelde, queremos romper con esos moldes, queremos romper con lo establecido. Entonces, ¿qué es lo que aparecieron los movimientos de vanguardia. La vanguardia, cierto término que aparecía desde la avant-garde, que era la primera línea de combate de las batallas de este siglo tan bélico que fue el siglo XX, fue precisamente el nombre que tomaron un montón en general, ¿cierto?, un montón de diversos movimientos que se agruparon en las vanguardias. Estos movimientos fueron los llamados ismos, por eso aquí la imagen, ¿cierto?, de lo que vendrían siendo los ismos. Consideramos ismos todos estos movimientos que aparecieron en las vanguardias y a todos los agrupamos dentro del mismo movimiento total que serían las vanguardias. Por eso generalmente está la duda. Bueno, ¿son vanguardias o son ismos? No, los ismos conforman la vanguardia. Entonces, la semana pasada vimos el expresionismo, el dadaísmo, el surrealismo, el futurismo y el creacionismo, este último muy importante para nosotros los chilenos, precisamente porque fue un chileno el que fundó este creacionismo, Vicente Huidobro, con toda esta actitud de dejen de cantarle a la rosa, poetas, creemos a la rosa en nuestro poema. Entonces, el expresionismo, el dadaísmo, el surrealismo, el futurismo y el creacionismo fueron movimientos que formaron la vanguardia. Ahora, nosotros decíamos, varias clases atrás, dijimos que los movimientos, ¿cierto?, generaban una actitud o un movimiento pendular, que íbamos de lo racional a lo irracional. En el caso de las vanguardias, ¿cierto?, todos los movimientos iban quebrando uno con el otro. Si bien todos se agruparon dentro de lo que eran las vanguardias, cada movimiento quebró con el otro. Primero apareció el expresionismo con toda su carga ahí expresiva, precisamente como lo dice el nombre. Después el dadaísmo dijo, ya, basta un poco con el expresionismo es muy, muy oscuro, muy fome, seamos dadaístas, seamos
seamos absurdos. Después apareció el surrealismo y dijeron, no, basta con lo absurdo no es lo correcto, pensemos mejor en el imaginario y en los sueños. Después el futurismo dijeron, ya basta, los sueños son muy etéreos, son muy lejanos a nosotros, mejor centrémonos en el futuro, centrémonos en las máquinas, en la velocidad, en las cosas que estamos viviendo actualmente. Y ahí finalmente, ¿cierto? Ya lo último, los creacionistas dijeron, no, dejemos de centrarnos tanto en los movimientos, ¿cierto?, de las tecnologías nuevas que han estado apareciendo en nuestro siglo y mejor centrémonos en crear cosas nuevas, de dejarle cantar a la rosa, como decía Vicente Huidobro, sino de crear a la rosa en nuestro poema. Por ahí están preguntando si empezamos hace mucho. No, recién estábamos haciendo el resumen de la clase anterior, pero ya hemos concluido. Por lo tanto, lo que viene a continuación es ver qué es lo que vamos a revisar en la clase del día de hoy. Ustedes ya se podrán imaginar, ¿cierto?, a través del título que tenía la clase, pero lo que vamos a ver son el texto literario y los géneros literarios, el género narrativo, el lírico y el dramático. Vamos a empezar a ver lo que es la narrativa contemporánea a través del rol que cumple el narrador. Entonces vamos a ver al narrador heterodiegético y al narrador homodiegético. Y finalmente los estilos o modos narrativos, que vendrían siendo el estilo directo, el estilo indirecto y el estilo indirecto libre. Comenzamos entonces la clase ahora sí ya con contenidos del día de hoy. Esta imagen ya la habíamos visto, ¿cierto?, con anterioridad en algunas clases anteriores. Hemos estado tratando hace varias clases de definir lo que es literatura, precisamente porque definir literatura es un poco complejo. Es difícil definir lo que es literatura porque podríamos considerarlo un concepto más o menos ambiguo. Ahora bien, a partir, ¿cierto?, del final del siglo XVIII se ha empezado a considerar la literatura todos aquellos textos, todos aquellos escritos que buscan, ¿cierto?, generar una creación estética y a través de esta creación estética conmovernos estéticamente a nosotros como receptores, es decir, generarnos sentimientos, provocarnos cosas para que a nosotros nos llame la atención esta literatura. Y esta literatura a nosotros nos entrega, por un lado, conocimiento, ¿cierto? Porque a través de la literatura podemos conocer espacios exóticos, espacios que no conocemos, como por ejemplo lo que hay fuera de la Tierra, o también como ocurrió con Julio Verne, que se interesó tanto en las cosas ahí medias científicas, cosas que podrían estar dentro de la Tierra, etcétera, etcétera. Y además, la literatura por sí misma es el dominio de la ficción, que nosotros como receptores nos creamos a puntillas, ¿cierto?, lo que dice el emisor, lo que nos dice este narrador, que si aparece el castillo maravilloso con dragones que vuelan y que vomitan arcoíris, nosotros nos creamos efectivamente que existe ese castillo, que existen esos dragones y que los arcoíris son vomitados por los dragones. Entonces, ¿qué es lo que genera la literatura finalmente en nosotros? Que nos conmovamos y además que creamos. Creamos de creer, no de crear. Ya, entonces dijimos que íbamos a hacer un breve repaso de lo que son los géneros literarios. ¿Por qué vamos a hacer este breve repaso? Precisamente porque esto se entiende, ¿cierto? Estamos en puntaje NEM, estas clases son dirigidas para estudiantes de cuarto medio, el último año de enseñanza obligatoria acá en Chile, por lo tanto se entiende que esto ya más o menos lo sabemos, pero nunca está de más hacer un breve repaso precisamente porque a veces se nos olvidan las cosas y no somos infalibles. Entonces, vamos a ver. Cuando hablamos del género narrativo, vamos a hablar de aquel género donde en el texto escrito, ¿cierto?, donde lo que se nos presenta como texto, el narrador nos relata hechos motivados por las acciones de personajes dentro de un tiempo y un espacio. ¿Qué función tiene este género narrativo? La función referencial, es decir, a nosotros nos refieren, nos transmiten, nos transportan a otra realidad. Nosotros nos vamos creyendo los que el narrador nos va presentando. Por lo tanto, todos estos hechos que el narrador cuenta o relata, ¿cierto?, nosotros nos los vamos creyendo. ¿Qué es lo que vamos creyendo?
todas aquellas acciones que van generando los personajes a través de este tiempo y espacio determinado. ¿Qué ejemplos podemos encontrar de género narrativo? Fácil, los cuentos, los poemas, las fábulas, los microcuentos, los mitos, las leyendas, etc. Un montón de textos referidos a lo que vendría siendo el género narrativo. Y a continuación, ¿cierto? En la segunda parte de esta diapositiva encontramos un ejemplo de lo que vendría siendo el género narrativo. El texto dice: se rascaba, bostezaba, se estiraba, se sacudía, se paraba, miraba la hora, volvía a sentarse y cada 10 minutos repetía lo mismo. Hasta que a las 6 de la tarde se levantó, tomó sus cosas, salió de su oficina, marcó tarjeta y se fue a su hogar. ¿Qué es lo que ocurre entonces con este texto? Si se fijan, ¿cierto? Tenemos un narrador, un ente invisible que a nosotros nos va contando, nos va narrando precisamente, de ahí viene el nombre, ¿cierto? El género narrativo, nos va narrando todo lo que ocurre en este personaje, todo lo que hace este personaje, las acciones que comete este personaje dentro de un tiempo determinado. No sabríamos decir cuánto, pero él dice que hasta las 6, por lo tanto es un tiempo más o menos entre 9 de la tarde y 6 de la tarde, perdón, 9 de la mañana y 6 de la tarde, y un espacio determinado. El tipo se encontraba en su oficina y se fue a su hogar. Entonces, el género literario, ¿cierto? El género narrativo nos cuenta algo, nos narra algo. Después nos encontramos con el género lírico, el segundo de los géneros que vamos a referirnos a el elemento de los géneros literarios. El género lírico es un texto que se caracteriza por su musicalidad. De hecho, el género lírico toma su nombre, como el género narrativo tomaba su nombre de la narración, el género lírico toma su nombre de la lira. La lira era un instrumento que tocaban los antiguos griegos y los antiguos romanos, ¿cierto?, para ir cantando, creando sus canciones. Y precisamente de ahí deviene el tema es todo de la poesía y la lira. Si se fijan ahí en la imagen, que es pequeñita, pero es una imagen donde aparece un hombre tocando una lira. Entonces, este texto está caracterizado precisamente por su musicalidad, la expresión de los sentimientos y la subjetividad de un hablante lírico. Aquí ya no hablamos de narrador, sino que hablamos de un hablante lírico. Y esta musicalidad, ¿cierto? Que nosotros cuando hablamos de poesía, de elementos así, ya no tocamos una lira, ¿cierto? Pero los poemas tienen rimas. Por lo tanto, estas rimas a nosotros nos van entregando cierta cadencia musical, cierta cadencia en lo que se nos entrega. En los poemas, por lo general, expresan sentimientos, ¿cierto? Y también nos expresan las emociones de este poeta a través del hablante lírico. Por ende, la función que va a predominar en el género lírico es la función emotiva, la expresión de sentimientos. Y ejemplos de textos referidos al género lírico vamos a encontrar los poemas, las canciones, las odas, las elegías, un montón de poemas. Y al lado siguiente, ¿cierto? Tenemos un ejemplo de género lírico. Yo no necesito energías para subir el monte Everest. Yo las necesito para quitarme los calcetines, para lavarme los dientes, para llevarme la comida a la boca. Es un texto del chileno Claudio Bertoni, donde el hablante lírico, ¿cierto?, nos dice que está cansado, que está agotado, que él no necesita energías para gran cosa, sino que necesita energía para pequeñas cosas y que aún así esa energía no la tiene. Y finalmente, el último género literario que vamos a encontrar es el género dramático. El género dramático, ¿cierto? El texto presenta un mundo que se manifiesta a través de formas discursivas entregadas mediante la voz de los personajes. Es decir, aquí ya no tenemos ni un narrador, ni tenemos tampoco el hablante lírico. Tenemos la información entregada directamente a través de los personajes. El género dramático, por ende, va a corresponder a la función apelativa del lenguaje. Es decir, nos va a apelar, nos va a responder a través de los diálogos que se vayan generando. ¿Y qué ejemplo encontramos de género dramático? Bueno, precisamente las obras dramáticas. Y ojo aquí, obra dramática es distinto a obra teatral. Ambas están ligadas, pero la obra dramática es la que está escrita y la obra teatral es la que se está representando. Y a continuación tenemos un pequeño ejemplo del texto Los que van quedando en el camino, de Isidora Aguirre, la creadora, ¿cierto?, de La pérgola de las flores, un
un musical muy reconocido a nivel del país, ¿cierto? Entonces dice, Juanucho, dame más sopa, mamá Lorenza. Mamá Lorenza le responde, seca, no hay más. Juanucho, hoy me diste menos que ayer. Mamá Lorenza, hoy había menos que ayer. Juanucho, una sopa no quita el hambre, mamá Lorenza. Mamá Lorenza le responde, te di almuerzo mantenedor, Juanucho. Se come fuerte una sola vez al día. Apréndelo. Ya, entonces, dicho eso, viendo estos tres géneros literarios, ¿cierto? Que vimos el género narrativo, el género lírico y el género dramático, nos vamos a ver lo que es, en especial, la narrativa contemporánea, es decir, cómo se presenta este género narrativo a través de la época contemporánea. Ya lo hemos dicho con anterioridad, el siglo XX, ¿cierto? Esta época contemporánea, ahí apareció otra vez, cambia la forma que tenían los escritores para presentar sus textos, ¿cierto? Cambian la manera de escribir, básicamente. Y por eso, para eso, ¿cierto? Empiezan a tomar distintas disciplinas e integrarlas a sus textos. ¿Qué disciplinas toman ellos? La ciencia, la historia, la antropología, la filosofía, la psicología y, especialmente, y con especial atención, los medios de comunicación masiva. En este siglo aparece el cine y la televisión, dos grandes medios de comunicación masiva que influenciaron directamente y muchísimo a la narrativa contemporánea. Los narradores contemporáneos querían innovar, ¿cierto? Estábamos hablando de eso precisamente con respecto a las vanguardias. Primero, pierde su visión de omnisciente, es decir, deja de saber todo lo que hacen, todo lo que piensan, todo lo que opinan, lo que comen, todo lo que hacen sus personajes, todo lo que hacen y lo que piensan. Además, empieza a perder, ¿cierto?, su característica especial de solamente quedarse en la narración y solamente contar lo que está haciendo sus personajes, sino que se empieza a diluir este narrador. Y por ende, ¿cierto?, empieza a ser un poco ambiguo. Comentábamos, ¿cierto?, no sé si eso se alcanzó a ver o no, que en el libro Niebla, que es un libro que si no me equivoco, es creado un poquitito antes de que empiece oficialmente la narrativa contemporánea. En el libro Niebla, Miguel de Unamuno, él, como el narrador Miguel, ¿cierto?, se da cuenta que su personaje está en problemas y su personaje se quiere suicidar. ¿Qué es lo que hace Miguel de Unamuno? Se mete dentro de la historia y le dice a su personaje, ojo, tú no te puedes suicidar porque yo soy el que manda aquí, yo soy el narrador, tú eres mi creación, por lo tanto, tú no puedes hacer algo que yo no quiera que hagas. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? El narrador se empieza a diluir y se empieza a generar toda una especie de juego entre las realidades. ¿Quién será realmente el que nos está contando las cosas? ¿Quién será realmente el personaje? ¿Qué es lo que pasa aquí? Y finalmente, y a raíz, ¿cierto?, de que pierde un poco esta visión omnisciente y de que se empieza a diluir y empieza a ser un poco ambiguo, el narrador además empieza a tener una percepción limitada y parcial de la realidad. Ya no sabe todo lo que ocurre. Entonces, frente a eso, ¿cierto?, y ojo acá, esto lo tenemos que tener sumamente claro, el narrador y el autor de la obra narrativa son personas distintas. Tal vez el narrador va a tener el mismo nombre, ¿cierto?, del escritor, como lo que ocurre en Niebla mediante Miguel de Unamuno. Sin embargo, tenemos que tener sumamente claro que autor y narrador son personajes distintos. El autor es real, por lo tanto es una persona, no un personaje, es quien escribe. Y el narrador es un personaje ficticio, es una voz ficticia, es un ente, está ahí, pero no es real, es un personaje más, podríamos decirlo. Si bien tal vez no actúa como personaje, no interviene de ninguna manera, solamente nos narra a nosotros los receptores, es un ente igual, entonces también forma parte del universo narrativo. Por lo tanto, el narrador es quien presenta la narración y además es el encargado de dar a conocer este mundo imaginario a nosotros lectores. Y frente al narrador podemos distinguir dos tipos. Primero, lo vamos a distinguir mediante los grados de conocimiento del relato que tenga este narrador y los grados de participación en los hechos narrados. Ahora bien, cuando vamos a hablar de los grados de conocimiento del relato que posea el narrador, vamos a hablar de esta palabra que a algunos les complica un poco, ¿cierto? Que es el narrador heterodiegético. ¿Por qué les complica? Porque es un nombre raro. Entonces, el narrador heterodiegético es aquel narrador que se encuentra fuera del relato narrando. Es este ente ficticio que está por encima de los personajes y nos narra. La voz o la palabra heterodiegético viene de
la conformación de dos palabras de origen griego. Por un lado tenemos la palabra hetero, que significa otro o diferente, y por otro lado tenemos la palabra diégesis, que significa narración o relato. Es decir, este narrador heterodiegético es diferente al relato, es otro a partir del relato, no está dentro del relato mismo, es la voz ficticia que está mirando lo que ocurre. Y por otro lado, según el grado de participación en los hechos que tenga el narrador va a ser homodiegético. La palabra homodiegético, ¿cierto?, quiere decir, por un lado, homo quiere decir igual, y por otro lado, la palabra diégesis, que ya la vimos con anterioridad, significa narración o relato. Por lo tanto, es igual a la narración. ¿Qué quiere decir esto? Que el narrador, ¿cierto?, se encuentra dentro del relato. Es aquel entonces que va a tener un grado de participación mayor o no, pero va a estar dentro del relato igual. Ya, entonces, chiquillos, para hacer una recapitulación de lo que estábamos hablando. Según el grado de conocimiento del relato, entonces, el narrador, ¿cierto?, va a ser heterodiegético, va a estar fuera de la narración, va a ser este ente que nos cuenta, que nos narra simplemente, y según el grado de participación que este narrador tenga en los hechos, va a ser un narrador homodiegético, es decir, se va a encontrar dentro del relato, es un personaje más. Independiente de qué tipo de personaje nos encontremos, es un personaje más. Ya, continuamos. Bien. Entonces, en relación al narrador heterodiegético, vamos a considerar al narrador de conocimiento absoluto o el narrador omnisciente. La palabra omnisciente, que es una palabra que venimos conociendo desde hace cierto tiempo, porque esta palabra se ocupa mucho en el colegio. La palabra omnisciente entonces viene de dos palabras del latín. Por un lado está la palabra omnia, que significa todo, y en latín scire o scire, que significa conocer. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este narrador omnisciente a través de estas dos palabras? Significan conocer todo, ¿cierto? Es decir, el narrador omnisciente o de conocimiento absoluto sabe absolutamente todo lo que ocurre en la obra y aquello relacionado con el universo ficticio que narra. Es decir, lo sabe todo, lo conoce todo, todo, él lo sabe. Por ende, ¿cierto?, sabe lo que piensan, lo que hacen, lo que les va a ocurrir, lo que les ocurrió en algún momento, etcétera, etcétera. Sabe todo. Y este narrador omnisciente se sitúa fuera de la obra literaria, ¿cierto? Y desde allí nos cuenta toda la historia. Recuerden que el narrador heterodiegético es aquel que está fuera de la narración. Entonces, ejemplo de narrador omnisciente, vamos a ver las primeras líneas del libro 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Este narrador omnisciente entonces nos dice así: muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Si se fijan entonces en esta diapositiva, ¿cierto?, en este ejemplo de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, el narrador omnisciente se encuentra fuera de la narración. Él nos está contando lo que le ocurre al coronel Aureliano Buendía, y además nos dice qué es lo que le pasa a este coronel Aureliano Buendía el día que se encontró frente a un pelotón de fusilamiento. Él sabe que al estar Aureliano frente a este pelotón de fusilamiento, él se empieza a acordar de su infancia, y específicamente el recuerdo que tiene es de cuando su papá lo llevó al pueblo, ¿cierto?, a conocer el hielo. Entonces, eso, a simple vista, un narrador no podría verlo. Si tiene que saber exactamente qué es lo que piensa su personaje, ¿cierto?, para contarnos a nosotros, lectores ideales, qué es lo que le ocurre a su personaje. Entonces, por eso, este fragmento de 100 años de soledad, nosotros podemos ver por qué es un narrador omnisciente, porque este narrador lo sabe todo.
Otro de los narradores heterodiegéticos que vamos a encontrar es el narrador de conocimiento relativo. Aquí, al contrario del narrador omnisciente, tal como dice el nombre, el narrador sabe un poquito. No sabe todo, sabe lo que nosotros mismos también como espectadores podríamos ver. Por eso se considera que este narrador de conocimiento relativo tiene una perspectiva bastante limitada en relación a lo que está narrando, porque solamente nos narra lo que él puede ver, no nos narra el interior del personaje, no nos cuenta qué es lo que está pensando, lo que le va a pasar o lo que le pasó, sino que nos narra solamente lo que él o ella, esta voz narrativa puede ser masculina o femenina, lo que él o ella ve. Por eso mismo, solamente conoce los aspectos exteriores del personaje, es decir, lo que nosotros también podríamos ver si estamos viendo una obra, ¿cierto? Lo que nos pasa, por ejemplo, en las teleseries, que en las teleseries generalmente vemos lo que aparece solamente, los diálogos de los personajes, y en raras ocasiones nosotros sabemos lo que piensan. En ese caso ya no sería un narrador de conocimiento relativo. Pero si nosotros solamente vemos las acciones, sí, tenemos un narrador de conocimiento relativo. Por eso, este narrador no va a saber ni los pensamientos ni los sentimientos de sus personajes. Y ejemplo de eso encontramos en este texto, ¿cierto? Me voy a salir de aquí, ahí sí. Este texto de Mario Benedetti, donde dice: era la última hormiga de la caravana y no pudo seguir la ruta de sus compañeras. Un terrón de azúcar había resbalado desde lo alto, quebrándose en varios terroncitos. Uno de estos le interceptaba el paso. Por un instante, la hormiga quedó inmóvil sobre el papel color crema. Luego, sus patitas delanteras tantearon el terrón. Retrocedió, después se detuvo. Tomando sus patas traseras como casi punto fijo de apoyo, dio una vuelta alrededor de sí misma en el sentido de las agujas del reloj. Solo entonces se acercó de nuevo. Las patas delanteras se estiraron en un primer intento de alzar el azúcar, pero fracasaron. Sin embargo, el rápido movimiento hizo que el terrón quedara mejor situado para la operación de carga. Entonces, este narrador de conocimiento relativo que vemos en este fragmento del texto A imagen y semejanza de Mario Benedetti, nosotros nos damos cuenta que no nos da a conocer lo que esta hormiga piensa, ¿cierto? No nos da a conocer las impresiones que tiene la hormiga en relación a lo que le ocurre con el terrón de azúcar, sino que simplemente nos cuenta o nos narra qué es lo que ocurre con esta hormiguita, ¿cierto? Que era la última de la caravana, que no pudo seguir la ruta de las compañeras, lo que le ocurrió al terrón de azúcar, qué es lo que le pasa a esta hormiga con el terrón de azúcar. Dice, de hecho, por un instante la hormiga quedó inmóvil sobre el papel color crema. Nos dice que la hormiga quedó impactada, emocionada, quedó fascinada por el terrón de azúcar. No, nos dice que simplemente se quedó inmóvil, es decir, no se mueve. Después, ¿qué le pasó? Empezó a mover sus patitas para ver qué es lo que ocurría con este terrón de azúcar. Finalmente, el terrón de azúcar se posicionó correctamente para que esta hormiga pudiera tomarla en su cuerpo. Entonces, este narrador de conocimiento relativo a nosotros nos cuenta simplemente lo que ve, no lo que se piensa, no lo que se siente. No lo que se siente, no lo que siente. Ahí sí. Ya, y por otro lado, tenemos a este narrador homodiegético, que decíamos que el narrador homodiegético lo que hace es estar dentro del relato. Por eso decíamos que era homodiégesis, ¿cierto? E igual a la diégesis o igual al relato. Está dentro del relato. Y aquí podemos encontrar una serie de distintos tipos de narrador. Vamos a tener al narrador personaje, que va a ser un narrador protagonista, un narrador en segunda persona o un narrador en tercera persona, que es el protagonista, perdón, el narrador testigo o personaje. Entonces, este narrador personaje es el que, cierto, que participa de la historia, interactuando con otros personajes y realizando además distintas acciones. En el caso del narrador protagonista, nos vamos a encontrar con un relato en primera persona, es decir, es el mismo narrador el que como protagonista ejerce toda la acción en su narración. Por eso podemos decir que el narrador protagonista ocupa el rol principal de la narración, contando la historia en la que él mismo es el eje central de la acción. Es decir, él es el centro del mundo narrativo en este caso. El narrador protagonista, tal como dice el nombre, es el personaje principal de la obra y además es el que nos cuenta qué es lo que va
ocurriendo con sus obras. O sea, claro, con sus obras, con sus acciones. Aquí en el libro Hijo del Ladrón de Manuel Rojas, que es más que recomendado, chiquillos, si lo quieren leer, es un libro maravilloso del chileno Manuel Rojas, es complejo pero es maravilloso y es un claro ejemplo de la narrativa contemporánea. En este ejemplo nos dice, este narrador personaje protagonista, ¿cómo y por qué llegué hasta allí? Por los mismos motivos por los que he llegado a tantas partes. Es una historia larga y, lo que es peor, confusa. La culpa es mía. Nunca he podido pensar cómo pudiera hacerlo un metro, línea tras línea, centímetro tras centímetro, hasta llegar a 100 o a 1000, y mi memoria no es mucho mejor. Él, en este caso, ¿cierto? Este narrador nos va contando qué es lo que le ocurre a él, ¿cierto? A él mismo como eje central de la acción, a él mismo como protagonista. Por lo tanto, generalmente va a hablar desde la perspectiva propia o la perspectiva del yo. Y en ese sentido, el narrador protagonista lo vamos a considerar, y va a ser fácil de reconocerlo, precisamente porque utiliza la primera persona del plural. Es solamente él y nadie más que él. Perdón, del singular. Sí, del singular, primera persona del singular, ahí sí. Entonces, si se fijan en la primera oración, ¿cómo y por qué llegué hasta allí? ¿Cómo y por qué llegué hasta allí? Yo. ¿Cómo lo hice yo? ¿Cómo llegué hasta allí yo? Cuesta decir allí yo. Y además nos empieza a contar, ¿cierto?, su historia, su propia historia. Por ende ya nos da luces de que él va a ser el eje, el protagonista o el personaje principal o central de esa narración. Otro tipo de narrador que podemos encontrar, se me perdió el mouse, ahí sí, es el narrador en segunda persona. Este narrador en segunda persona la verdad es que es bastante poco común y de hecho tiene el nombre de narrador en segunda persona, no tiene un nombre muy grandilocuente. Es un personaje, es un narrador bastante poco común. Se utiliza, es una de las técnicas narrativas tomadas desde lo contemporáneo, pero se utiliza bien poco, muy poco. Este narrador en segunda persona, el narrador, ¿cierto?, nos crea la sensación de estar hablándose a sí mismo o bien de estar escribiendo una carta. Entonces va a ser típico de las narraciones de tipo epistolar, tipo el libro Las ventajas de ser invisible, por ejemplo, o lo que ocurre con el diario de Ana Frank, o lo que ocurre con el libro Querido Nadie, etcétera, etcétera, donde el narrador da la impresión de que se está hablando a sí mismo y por ende ocupa la segunda persona y de ahí el nombre, ¿cierto?, narrador en segunda persona. Aquí tenemos un ejemplo del libro Aura de Carlos Fuentes. Lees ese anuncio, recoges tu portafolio y dejas la propina. Piensas que otro historiador joven, en condiciones semejantes a las tuyas, ya ha leído ese mismo aviso, tomando la delantera, ocupando el puesto. Tratas de olvidar mientras caminas a la esquina. ¿Qué es lo que ocurre entonces en este texto? El narrador se está hablando a sí mismo, pero como que fuese otra persona. Y por eso es difícil y es complejo de identificar, más allá de darnos cuenta que está hablándole a un otro, ¿cierto? Y por ende está hablando en segunda persona. Desde ese punto de vista, entonces, este narrador en segunda persona es una técnica que ocupan las vanguardias, es una técnica que ocupa la narrativa contemporánea, precisamente porque dijimos, ¿cierto?, cuando estamos hablando de narrativa contemporánea, lo que se busca es romper con lo establecido, generar una especie de caos en la narración. Y precisamente este uso de la segunda persona, que es media compleja, ¿cierto?, dota al texto de esta complejidad. Y finalmente, dentro de lo que son los narradores personajes, tenemos al narrador personaje secundario o testigo. ¿Qué es lo que ocurre con este narrador personaje secundario o narrador testigo? Se puede conocer con cualquiera de las dos maneras. Este narrador personaje, ¿cierto?, actúa en la historia como un colaborador, es decir, ayuda al protagonista, contribuyendo en variadas ocasiones con el personaje principal. Lo ayuda, es un amigo, es un personaje secundario, es un personaje que interviene dentro de la obra, pero no es el personaje principal. Por ende, el narrador personaje secundario o narrador testigo va a narrar en tercera persona. Acá tenemos un ejemplo desde Roberto Bolaño, chileno, ¿cierto?, en el fragmento del texto El Ojo Silva. En este caso el texto dice así: el caso del ojo es paradigmático y ejemplar, y tal vez no sea ocioso volver a recordarlo, sobre todo cuando ya han pasado tantos años. En enero de 1974, 4 meses después del golpe de Estado, El Ojo Silva se marchó de Chile.
Primero estuvo en Buenos Aires, luego los malos vientos que soplaban en la vecina república lo llevaron a México, en donde vivió un par de años y en donde lo conocí. En esa última parte, ¿cierto?, en el donde dice, y en donde lo conocí, el narrador se presenta a sí mismo como que va a ser un personaje más. Porque si lo vemos desde la perspectiva, todo lo que había pasado anteriormente, todo lo que nos estaba narrando con anterioridad, podríamos haber dicho, bueno, este es un narrador omnisciente, sabe todo lo que está ocurriendo, etcétera, etcétera. Pero como dice que el narrador lo conoció, es un narrador personaje secundario o un personaje testigo. Él está viendo lo que le va a ocurrir en este caso al Ojo Silva, que el ojo es el sobrenombre que tiene esta persona o este personaje de apellido Silva. Entonces, desde esa perspectiva, el narrador personaje secundario o el narrador testigo nos cuenta a través de lo que él está viendo que le ocurre a otra persona y además se involucra también dentro de los acontecimientos que van pasando. Frente a todo esto, frente a lo que estuvimos hablando en relación a los narradores, ¿cierto? El narrador homodiegético y el narrador heterodiegético, cada uno de estos narradores va a tomar su propio modo o estilo de narrar. Cuando hablamos de estilo narrativo, vamos a hablar acerca de la forma en la que la información se va presentando, en cómo se va generando esta narración, cómo el narrador nos va presentando el mundo, estas acciones, todos estos elementos que intervienen en el mundo narrativo. Por eso, este estilo narrativo se va a encontrar determinado por el grado de intervención que tenga el narrador en relación a lo que hagan o digan los personajes. Y por eso, dentro de los estilos o modos narrativos, vamos a encontrar el estilo directo, el estilo indirecto y el estilo indirecto libre. Cuando hablemos del estilo narrativo o el estilo o el modo, ¿cierto? Cualquiera de las dos palabras está bien, estilo o modo narrativo directo, vamos a hablar de aquel estilo que utilizan los narradores donde se transmite la información de manera lo más fidedigna posible, lo más fiel a lo que los personajes quieren transmitir. Por eso dice ahí, busca transmitir la información de la manera más fiel a lo que podría ocurrir. Así, este narrador, ¿cierto?, le da la palabra a los personajes para que sean ellos quienes nos van contando qué es lo que ocurre. Este estilo narrativo directo es el de uso más frecuente dentro de las narraciones. Si viésemos un espectro de todos los libros, de todas las narraciones, de todos los cuentos, probablemente nos encontraríamos con un 75%, y esta es una estadística bien al azar, no tengo idea, pero como es la mayoría, podríamos decir que prácticamente un 75% de las obras narrativas presentan el modo narrativo directo. Por eso, una de las características que tiene es el uso de los verbos de lengua, es decir, dijo, contestó, respondió, apeló, etcétera, etcétera. Siempre lo que tenga que ver con que el narrador presenta lo que nos diga los personajes. Y aparecen, por ende, ciertas marcas textuales como el uso de los dos puntos, las comillas, independiente de qué tipo de comilla es, las rayas y o los guiones. Ejemplo. Aquí tenemos un texto de estilo o modo narrativo directo. Voy a contarte lo que ha pasado, le había dicho después de cerrar con aire de misterio las dos puertas de su habitación. A ver, dijo Rivas sentándose, Amador y el amoroso de Edelmira vienen de salir de casa. Sí, preguntó Martín, cambiando ligeramente de color. Han venido a quejarse a papá de que tú le has robado a la niña. Miserables, exclamó Rivas entre dientes. Este es un texto extraído, ¿cierto?, de Martín Rivas de Alberto Bleskana, que es un libro que está bastante anterior a lo que consideraríamos contemporáneo, y por eso precisamente es el uso, ¿cierto?, de este estilo narrativo directo, que es bastante predominante dentro de las obras literarias, se viene ocupando de prácticamente siempre. Entonces, ¿cómo nosotros en este texto, a simple vista, reconocemos que es un modo narrativo directo? Por el uso de las rayas o los guiones, ¿cierto? Todos los diálogos están introducidos por una raya, que es distinto de guión. Todos están introducidos entonces por una raya. Aparecen los verbos, como decía ahí, los verbos de lengua, ¿cierto? Le había dicho, preguntó, exclamó, todo referido a lo que el personaje va diciendo. Y además aparece otro de los elementos que habíamos dicho, ¿cierto?, que son el uso de los dos puntos. Aparecían dos puntos por aquí. No aparecen dos puntos, pero podrían aparecer.
Por ejemplo, si dijese Rivas, aquí en esta frase, si dijese Rivas se sentó y dijo, : a ver, podría haber sido también otra manera de representar este elemento del modo narrativo directo. Entonces, ¿cómo los reconocemos? A través de los guiones o las rayas, las comillas o los puntos, etcétera, etcétera, etcétera. Otro de los modos narrativos que vamos a encontrar en esta técnica narrativa contemporánea es el modo narrativo indirecto, donde esta vez el narrador es él quien nos transmite la información de lo que dicen los personajes. Es decir, el narrador se quiere apropiar de todo el universo narrado e incluso se apropia de la voz de los personajes. No deja que los personajes hablen como lo que ocurría aquí, ¿cierto? Que el narrador dejaba que fueran los personajes que nos fueran diciendo qué era lo que iba ocurriendo. En este caso, el narrador, en el estilo narrativo indirecto, nos da paso a eso. Es él quien nos cuenta qué es lo que dicen los personajes. Por eso, en este tipo de textos, no existe el diálogo, básicamente, ¿cierto? El narrador se encarga de reproducir todas las palabras y los pensamientos de los personajes. No lo deja participar. Y aquí, en este texto de Virginia Woolf, nos encontramos precisamente con un modo narrativo indirecto, donde el narrador no le da a nadie para que hable nada. La señora Dalloway dijo que ella misma se encargaría de comprar las flores. Sí, ya que Lucy tendría trabajo más que suficiente. Entonces, es el narrador quien se encarga de decirnos qué es lo que dijo. Suena extraño, se encarga de decirnos qué es lo que dijo la señora Dalloway en relación, ¿cierto?, a las flores, que era ella quien iba a comprar las flores porque la pobre Lucy ya tenía muchísimo trabajo. Entonces, si se fijan, aquí no aparecen los dos puntos, no aparecen los guiones, no aparecen comillas, no aparece nada de nada, precisamente porque el narrador sigue su narración, se extiende mucho y cuenta lo que nos está diciendo los personajes. Y finalmente tenemos el estilo o el modo narrativo del indirecto libre. Este estilo del indirecto libre es bastante complejo y por ende es precisamente el estilo narrativo que aparece dentro de la narrativa contemporánea. ¿Por qué? Porque le encantaba hacer todo difícil. La narrativa contemporánea se caracteriza por hacer todo en difícil. Entonces, este estilo del indirecto libre aparece en la narrativa contemporánea precisamente para nosotros como lectores llamarnos la atención por lo difícil o dificultoso de que se nos genera la tarea de leer. El estilo indirecto libre lo que hace es combinar los dos estilos que nombramos anteriormente, es decir, combina tanto el estilo directo como el indirecto. Por eso mismo, se utiliza mayoritariamente para expresar acciones y pensamientos de los personajes, siendo estos intervenidos por la voz de uno o más personajes, es decir, aparece el narrador y el personaje mezclado. Por eso mismo, como decíamos, ¿cierto?, esto puede generar ciertas dificultades en la comprensión del texto, ya que a veces pareciera que lo dicho fue enunciado por el narrador en vez de un personaje. Es decir, aquí ya nos queda la grande en la cabeza. Uno dice, bueno, ¿quién está hablando aquí? ¿Es el narrador? ¿Es el personaje? ¿Quién es? Entonces, en este texto de José Donoso del libro Coronación, dice así: cierta noche, Andrés escuchó un agitarse inusitado en el cuarto debajo del suyo. Algo sucedía. Su atención se dirigió a la voz de su abuela, que se quejaba suavemente al comienzo y que después dio un débil gemido de dolor. Sobrecogido, se sentó al borde de su lecho, con sus pies metidos en las pantuflas. Aguardaba. ¿Y si su abuela muriera? Si muriera allí mismo, ahora, esta noche, sensibilizados de pronto, sus nervios vibraron a lo largo de todo su cuerpo. ¿No sería esa la solución de todo? Entonces, si se fijan, el narrador aquí nos presenta ciertas dudas que tiene su personaje. Por lo tanto, podríamos decir que es un narrador omnisciente. Él nos está presentando lo que está haciendo Andrés, ¿cierto?, al bajarse de la cama y al escuchar lo que está ocurriendo en el cuarto de abajo. Él empieza a generar ciertas preguntas, pero el problema con estas preguntas es que no sabemos si las preguntas las hace el narrador o las hace Andrés. Por lo tanto, en el tema de las preguntas que se está generando aquí en este estilo indirecto, ¿cierto?, aparece mezclado tanto el estilo directo como el indirecto. No sabemos bien, ¿será el pensamiento de Andrés o será el pensamiento del narrador? Todas estas preguntas. ¿Y si su abuela muriera? Podría decirlo Andrés, como podría decirlo el narrador. Si muriera ella mismo ahora, esta noche,
Sensibilizados de pronto, sus nervios vibraron a lo largo de todo su cuerpo. ¿No sería esa la solución de todo? Todas esas preguntas no nos queda clara. Las hace Andrés, las hace el narrador. Por lo tanto, en este texto de José Donoso, ¿cierto? En este fragmento, podemos encontrar este estilo indirecto libre. Ya, dicho todo eso, del narrador heterodiegético y el narrador homodiegético, vamos a hacer una pequeña actividad, sobre todo considerando que el tiempo nos apremia. Entonces, en este fragmento, ¿cuál será el grado de conocimiento que tiene el narrador? El texto dice: igualmente, se declaró exenta de toda culpa y complicidad en los pecados de Eva, quien, por otra parte, dijo no haber visto nunca. Y este es un fragmento de El anatomista de Federico Andais. ¿Qué tipo de narrador nos podremos encontrar ahí? Un narrador omnisciente, que lo sabe todo, lo ve todo, conoce los pensamientos y los sentimientos, o será un narrador de conocimiento relativo, que solamente sabe lo que ve. ¿Qué tipo de narrador nos encontraremos ahí entonces? La mayoría al parecer está optando por la B, que es un narrador de conocimiento relativo. Vamos a ver, y efectivamente se trata en este caso de un narrador de conocimiento relativo. El narrador nos está diciendo que esta persona, ¿cierto?, se declaró exenta de toda culpa y complicidad en los pecados de Eva, a quien, por otra parte, dijo no haber visto nunca. Nos está contando lo que él ve, no nos está contando el interior de este personaje, ¿cierto? Nos dice que él o ella dice, ¿cierto?, que no tiene culpa, que no es cómplice en los pecados de Eva, y que además a la Eva, esta señora, ¿cierto?, no la había visto jamás. Por lo tanto, los indicadores que se encuentran ahí es precisamente el hecho de que el narrador no sabe lo que piensa este personaje, sino que solamente sabe lo que está diciendo. Es decir, lo mismo que si nosotros nos pusiésemos desde afuera, porque aquí estamos hablando del grado de conocimiento del narrador, ¿cierto? Nos paramos como un ente imaginario y vemos lo que está ocurriendo. ¿Qué es lo que ocurre? Que tenemos un narrador entonces de conocimiento relativo. Y en este otro texto de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, que vuelve a aparecer, y esto yo digo, soy súper sincera, vuelve a aparecer porque amo 100 años de soledad. Este texto dice así: aquello le pareció a la vez tan sencillo y prodigioso que de la noche a la mañana perdió todo interés en las investigaciones de alquimia. Nos encontraremos esta vez frente a un narrador omnisciente o nos encontraremos frente a un narrador de conocimiento relativo. La mayoría está diciendo que es un narrador omnisciente, es decir, que sabe todo. Y efectivamente nos encontramos frente a un narrador omnisciente, es decir, un narrador que sabe todo, todo lo que piensan, lo que sienten, lo que saben, lo que les va a pasar, lo que les ocurrió, todo lo sabe. Omnisciente significa que sabe todo. Aquello le pareció a la vez tan sencillo y prodigioso, es decir, sabe las sensaciones que les generó los elementos, que de la noche a la mañana perdió todo interés en las investigaciones de alquimia. Ese elemento, cierto, que ya de la noche a la mañana perdió todo el interés en las investigaciones de alquimia, si solamente tuviésemos esa información, podríamos considerar que es un narrador de conocimiento relativo. Pero como el texto parte diciendo que este elemento, ¿cierto?, le pareció sencillo y prodigioso, es decir, el narrador sabe las sensaciones que obtuvo o que le generaron la sencillez de el elemento. Por ende, y por eso, podemos decir que este tipo de narrador es un narrador de tipo omnisciente. Y tal como dice Nelida Quesada en el chat, la clave está en le pareció. Ahí aparece efectivamente muy bien la clave de por qué es un narrador omnisciente y no de otro tipo. Bien, entonces, chiquillos, nos vamos ya a la última parte de esta clase un poquitito accidentada. Nos vamos a las preguntas. Chiquillos, preguntas en relación a lo que vimos en la clase de hoy, o tal vez lo que vimos en clases anteriores, o tal vez quieran solucionar alguna duda que tengan ustedes, jóvenes estudiantes de cuarto medio. Este es el tiempo. Hable ahora o calle para siempre. Este es el momento de las preguntas, entonces.
¿Cuál es la diferencia entre narrador, observador y testigo? No hay diferencia. No hay diferencia. Es el mismo tipo de narrador. Está mirando lo que ocurre. Por lo tanto, en relación a lo que ve, ¿cierto? No hay diferencia. El narrador testigo tiene varios nombres. Lo vimos, de hecho, vimos el narrador testigo con otro nombre. Me voy a dirigir... ¿Dónde estaba? Acá. Narrador personaje secundario o testigo. Es el mismo del narrador observador. Ya tenemos 3 nombres para el mismo narrador. Un resumen, por favor. Ya, vamos a hacer una especie de resumen de lo que vimos. Y me voy a dirigir hacia adelante para hacer este resumen. Rayos. Ahí sí. Ya, entonces, estuvimos viendo lo que era la narrativa contemporánea, ¿cierto? Y en relación a la narrativa contemporánea, que es harto lo que tenemos que ver, pero el día de hoy nos enfocamos básicamente en lo que era el narrador. En relación al narrador, podemos decir que existen 2 tipos de... bueno, en realidad existen varios tipos de narradores, pero existen 2 corrientes para identificar al narrador. Uno es la corriente heterodiegética, donde nosotros nos vamos a referir al conocimiento que tenga el narrador en relación a lo que nos está contando. Y por otro lado, vamos a encauzar al narrador en relación a la participación que tenga dentro de los acontecimientos narrados, y por ende vamos a hablar del narrador homodiegético. ¿Cómo vamos a diferenciar el heterodiegético del homodiegético? Que son palabras difíciles, a lo mejor no la habían escuchado, ¿cierto? Y además son palabras difíciles porque las utilizamos poco, porque el narrador heterodiegético se compone de 2 palabras, hetero y diegético, es decir, diferente a la diégesis o a la narración. Es decir, el narrador está fuera del relato. Distinto a lo que ocurre con el narrador homodiegético, que está formado por las palabras homo y diegético, es decir, igual a la diégesis o igual a la narración. Dentro de ese punto de vista vamos a tener un narrador que está dentro del relato. Entonces, narrador heterodiegético, fuera. Narrador homodiegético, dentro. En relación al narrador heterodiegético, es decir, el que está fuera del relato, vamos a encontrar al narrador omnisciente, el que lo sabe todo, y vamos a encontrar al narrador de conocimiento relativo, es decir, que sabe un poco solamente. Y en relación al narrador homodiegético, vamos a tener por un lado al narrador protagonista, que es el protagonista precisamente de la historia, el que nos va contando lo que va ocurriendo. Tenemos al narrador en segunda persona, ¿cierto? Que es el que cuenta, cosas que le ocurren a él mismo, y además, y que se habla a sí mismo, por eso habla en segunda persona, y además, por tercera línea, tenemos al narrador personaje secundario o testigo, o como decía por ahí alguien, el narrador observador, que es el narrador que nos cuenta en tercera persona qué es lo que está ocurriendo. Todos esos personajes, tanto el narrador protagonista como narrador en segunda persona, como narrador secundario o testigo o observador, ¿cierto? Todos ellos están dentro de la obra. Por lo tanto, narrador heterodiegético, fuera. Narrador homodiegético, dentro. ¿Dentro de qué o fuera de qué? De la obra misma que está narrando. Ese es el resumen de lo que vimos recién. Y por ahí estoy viendo que hay alguien que... Hay varios que llegaron recién. Ya, ese fue el resumen de la clase. Algo más. ¿Cuáles las descripciones de los discursos expositivos? La descripción responde a la pregunta ¿cómo es? Por lo tanto, cuando tú encuentres el cómo es de algo, te vas a encontrar en un texto expositivo con características descriptivas. Es decir, vas a encontrar la forma básica del discurso expositivo llamada descripción. Cuando tú te encuentras el cómo es, vas a encontrar elementos que diferencian a los elementos entre sí. La definición te entrega el qué es. La descripción te entrega el cómo es. ¿Qué es una mesa? Es un artilugio que sirve para apoyarse. ¿Cómo es una mesa o cómo es esa mesa en particular? Es una mesa de vidrio redonda con un solo pedestal, por ejemplo. Esa sería en el caso de la descripción. ¿Alguien sabe qué días en las clases de mate? Las clases de matemáticas son los días de NEM, son los días martes y jueves en el mismo horario a las 7 de la tarde. Igual que las clases de lenguaje, que son los días miércoles, pero a las 7 de la tarde.
al parecer no hay más preguntas. Entonces, chiquillos, nos pasamos un poquito. Son las 8:06 minutos, tirando para las 8:07 minutos. Entonces, nos despedimos. Él nos está contando que está en segundo medio, por eso está viendo discurso expositivo. Ya, fíjese, busque, mira, le voy a dar un consejo, mi estimado SMS 15183. Busca en internet, hay muchísima información al respecto, sobre todo en Educar Chile, aquí aparece esa información. En Educar Chile, tú buscas Educar Chile, formas básicas del discurso expositivo. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Cuando te encuentres eso, busca las preguntas a las que responde cada forma básica del discurso expositivo. Te va a aparecer la pregunta para definición, para descripción, para caracterización, para narración y para comentario, que son las 5 formas básicas del discurso expositivo. Ya, entonces, espero, chiquillos, que tengan un muy buen intermedio de semana. Estamos a día miércoles, nosotros ya nos vemos el viernes, pero en otro plan, nos vemos ya en Puntaje PSU. Chiquillos, que estén bien, cuídense mucho. Nos vemos el próximo miércoles en Puntaje NEM a las 7 de la tarde para que no lleguen atrasados como el día de hoy. Que estén bien. Chao, chao, chao. Con 34 años de historia, la Universidad Católica Silva Enríquez ha abierto un camino al mañana de miles de jóvenes. Con el desafío de formar con valores, educar con calidad y atender a las urgencias del país. Con ese compromiso, la Universidad Católica Silva Enríquez ahora forma parte del Sistema Único de Admisión de las Universidades Tradicionales. Universidad Católica Silva Enríquez. Valores, calidad y vocación pública.